Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Soy el Pastor Noé. Es un gusto poder saludarte a través de este medio. De verdad te agradezco por estarnos acompañando los sábados o quizás posteriormente estás viendo los videos. Como lo he mencionado anteriormente, el deseo de mi corazón y el deseo de nuestro corazón es que tú puedas ser bendecido a través de estas pláticas. Como tú lo sabes, hemos estado viendo una serie, una serie que fue la ¿cómo se llama? Escapando de la mentalidad de esclavos. Y estoy trabajando para una serie que se va a llamar, te da el título, quizás no lo tengo exactamente, pero es el carácter de los apóstoles. Créeme, va a ser una increíble bendición, espero que nos puedas acompañar también para esa serie. Mientras en este proceso estoy ahorita tratando con temas libres, entonces para poder tener series y temas libres, ¿no? Y bueno, si tú nos ves por primera vez, gracias por acompañarnos. También te quiero invitar a que nos puedas acompañar si en algún día, en algún momento te encuentras cerca de Zumpango, Estado de México, nos puedas acompañar ahí en la iglesia Gracia y Verdad. Se encuentra en la colonia 1 de Mayo, justamente ahí en la Avenida de los Pinos, y nos dará muchísimo gusto que nos puedas acompañar. Hermana Esperanza Bautista, Dios le bendiga, gracias por acompañarme en esta transmisión, gracias por vernos. Ahí otra persona se acaba de conectar, mi hermana Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quisiera yo leer un texto, y como les decía, el tema de hoy va a ser la bendición. Gracias, mi hermana Lupita. El tema de hoy va a ser la bendición en tiempo. Realmente yo le puse aquí el tema como en tiempo. La bendición en tiempo. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de crecer. Y de repente nosotros pensamos y queremos todo en nuestro tiempo. Pero ¿qué te parece si leo el texto, oramos y después de ello comienzo con el tema? Dice San Juan capítulo 6, toda la predicación va a estar basada en San Juan capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Así como estás, te quiero invitar a que puedas quizás inclinar ahí tu rostro nada más un momento y poder orar. Bendito y santo Padre, Jehová Dios, muchísimas gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Señor, sé y creo que tú eres poderoso, glorioso, majestuoso. Te pedimos perdón por todo aquello que te hemos fallado, que hemos errado. Que hemos errado, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, Señor, o en cualquier área de nuestras vidas, con familiares o personalmente, o cualquier forma, maravilloso Padre. Te pedimos, te rogamos, perdónanos, límpianos, guárdanos. Ahora te quiero rogar y suplicar, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual, maravilloso Padre, y permítenos honrarte, glorificarte y exaltarte, y buscarte con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y te pido y te ruego, bendícenos y bendice, Señor, a todos y cada uno de nuestros familiares y guárdales según tu gracia, tu bondad y tu misericordia. En el precioso, maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Es interesante, mis hermanos. Vamos a ver San Juan capítulo 6. Y he tenido varias pláticas con algunas personas. Entonces es interesante cuando uno hace un estudio más no temático. Hay diferentes tipos de prédicas. Una prédica, la temática que es un tema específico o tópico, y la otra es un tema que nosotros que le llamamos es verso por verso, ¿no? Textual, que es verso por verso. Y lógicamente es muy diferente los dos, pero créame que en la predicación textual uno se va basando en lo que dice la escritura básicamente, y cuando nosotros nos basamos en ello, pues lógicamente podemos encontrar las riquezas que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Pero quiero comenzar a entrar en esta plática con una breve lectura, ¿no? Todos tenemos anhelos y deseos en nuestras vidas. Claro que deseamos ver el cumplimiento de ellos. Existen muchas personas que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero de la misma manera
Digo, muchas no, promesas, no personas, muchas promesas que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero de la misma manera que hay promesas, hay responsabilidades y deberes que cumplir en relación a ellas. Cualquier persona que esté esperando que se cumpla una promesa en su vida, pero no actúa o vive en relación al cumplimiento de esa promesa, es probable que esa promesa tarde mucho más de lo esperado o más de lo esperado. Hay áreas en nuestras vidas que Dios nos quiere bendecir y además lo ha hecho, por cierto, ¿no? Pero a veces no hemos podido ver o percibir esas bendiciones ya que no estamos viviendo de acuerdo con ello. Permítame darle una ilustración. Las personas que son bendecidas económicamente pero que gastan más y de manera liberal todo lo que ganan, son personas que no logran tener un patrimonio y con el tiempo tendrán problemas financieros. Porque no es lo mismo ganar el dinero cuando se es joven que cuando uno ya es mayor, un poquito ya mayor de años, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántas personas conocemos que cuando eran jóvenes tenían mucho dinero? Y claro, así lo gastaron, pero cuando ya eran personas mayores, tenían graves problemas económicos. Yo me he encontrado bastantes personas así, donde ellos han sido bendecidos y de repente, wow, llegan a una cierta edad y ya no tienen nada. Y además no hay forma, les cuesta ahora muchísimo, exageradamente muchísimo poder hacer un patrimonio o poder a veces hasta poder estar viviendo al día, ¿no? Es muy difícil. Pero de la misma manera hay promesas que Dios da y que solo Dios mismo puede hacer que se hagan realidad, pero en su tiempo. Para ese tiempo la persona debe estar preparada para poderlas recibir. Y aunque parezca increíble, hay bendiciones temporales que si bien es cierto, pueden estorbar las bendiciones espirituales o eternas para nosotros, que podrían impactar justamente en la eternidad. Un ejemplo de ello lo vamos a ver a continuación y es el que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene Biblia, puede buscar San Juan capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al 15, pero si no tuviera Biblia no se preocupe, yo voy a leer aquí el texto, y ya cuando tenga más tiempo en su casa lo puede ver el capítulo 5, capítulo 6 y aprovechando de una vez el capítulo 7. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente le seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos, y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, que también era discípulo le dijo a Jesús, he aquí un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará ni para repartirlo, no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres, por supuesto sin contar mujeres y niños, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron como o cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando ellos vieron este milagro dijeron, de veras este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. El día de hoy voy a hablar acerca de en tiempo, de aquellas promesas que quizás nosotros vemos que no se cumplen, o también de aquellas promesas que ya se los están cumpliendo y que son meramente algo terrenal. Pero tú sabes, y quizás te has dado cuenta en la Biblia, que las promesas que tienen efecto eterno
que tienen efecto en la eternidad de una persona son las promesas que en realidad tardan mucho más en cumplirse. Voy a ponerte un ejemplo. Si nosotros pensáramos en una promesa de bendición económica, hay muchísima gente bendecida, hay muchísima gente que tiene economía. Pero cuando nosotros hablamos de hijos que se salven en la palabra de Dios, eso tarda mucho más. O sea, de tal manera que las promesas que son físicas, en su cumplimiento son mucho más fáciles y mucho más rápidas. Algunas se cumplen casi de la noche a la mañana y de repente, ¡pam!, y ya tienes un trabajo, casi te sacaste la lotería. Bueno, no, ¿verdad? Pero cosas así, ¿no? De repente, o sea, vienen las cosas naturales que en el mundo se usan de una forma natural, viene muy fácil. Pero cuando nosotros hablamos de cosas, objetos, personas, quizás momentos que Dios va a usar para la eternidad, son los tiempos más difíciles y son las promesas que tardan mucho más en cumplirse. ¿Qué tal si lo vamos a ver a continuación? Primeramente, del versículo 1 al versículo 7, la palabra de Dios nos habla acerca de la impotencia del hombre. Imagínate tú qué interesante es, porque cuando en el versículo 1 la palabra de Dios nos enseña, Jesús ya venía, antes de llegar a este punto, Jesús venía haciendo milagros y señales. Jesús ya venía sanando a las personas. O sea, de repente venían las personas, Jesús, se presentaban delante de Jesús y Jesús agarraba y lo sanaba. O sea, Jesús estaba haciendo milagros. El milagro en la vida de una persona tiene un impacto temporal. Recuerda tú que es algo interesante porque al final de cuentas, aunque nosotros, nuestro cuerpo no esté bien, porque generalmente acaba, ya lógicamente con los años se va averiando, ¿no? O sea, sí se va teniendo problemas, es verdad, pero cuando nosotros estemos delante de Dios y resucitemos, dice la palabra de Dios, que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. O sea, entonces, todos los milagros, todas las sanidades, ¿sabes qué son? Temporales. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Primeramente tenemos que comenzar a percibir lo temporal de lo eterno. Y ¿sabes qué? Vamos a ver algo bien interesante aquí. Porque cuando Jesús está sanando, sana milagros y está sanando y haciendo milagros, de repente las multitudes se juntan con Él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de personas lo que está buscando en Jesús no es un Salvador, mucho menos es un Señor. No es a quien darle la vida, a quien entregarle su vida, pero como quien dice, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y en mi familia. Muchas personas no están buscando eso en Jesús. Muchas personas lo que están buscando en Jesús es el milagro, es la sanidad, es la restauración. O sea, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que alguien podría agarrar y decirle a Dios, Señor, bueno, aquí estoy y no me sanes. No, sí, Señor, te suplico, sáname. Es más, hace poco estaba platicando con un pastor y le decía, me ha tocado ser testigo presencial de milagros que Dios ha hecho y de sanidades momentáneas que Dios ha hecho. Me ha tocado verlo, me ha tocado conocer a una persona que estaba de cáncer en último grado y de repente estuvimos orando en la iglesia y él se convierte a la palabra de Dios y llegó a ser pastor. Y dices, o sea, ¿eso cómo sucede? Solamente Dios. Eso es imposible que alguien lo haga, ¿no? Eso es imposible que una persona lo haga. O sea, y nosotros vemos a través de la palabra de Dios enfermedades, como usted dice, los leprosos. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. El problema es cuando hay una persona que de repente está buscando única y exclusivamente a Dios, por los bienes que Dios da, por las bendiciones que puede recibir de Dios. Entonces deja de ver a Dios como un padre y lo comienza únicamente a ver como un cajero automático o como un sustentador de quien papá me tiene que dar. O sea, ahí hay un grave problema, porque entonces dejamos de conocer y dejamos de amar y conocer a Dios por quien Él es. Entonces, multitudes siguen a nuestro Señor Jesucristo al ver milagros, al recibir sanidades, y multitudes lo siguen. ¿Por qué? Porque quieren más sanidad, quieren ver, muchos de ellos quieren ver qué es lo que Jesús les va a dar, qué es lo que viene, qué es lo siguiente que va a estar haciendo Jesús, cuál es el siguiente paso que va a estar haciendo Jesús a favor de ellos. Y este es un peligro en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque mucha predicación el día de hoy
mucha predicación consta muchísimo más de decir, ven, recibe un milagro, ven, Dios va a hacer esto por ti, ven y Dios va a hacer para ti. O sea, Dios es tu proveedor, Dios es nuestro proveedor, por supuesto que sí. O sea, pero ellos lo están viendo, Dios es tu Santa Claus. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, eso es lo que Dios va a hacer para ti. Y eso no es real. O sea, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros únicamente estamos escuchando mensajes que sí son motivacionales, que sí son, que te suben el ánimo, pero ¿sabes qué? Esto es algo bien curioso. El alma y el ánimo no son los mismos. Porque hay predicaciones que te levantan el ánimo, ¿sabes qué? Como la espuma. ¡Sas! Acabó la predicación y sales pero sin motivado. O sea, sales con todo. Pero quizás al día siguiente ya estás abajo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás es una enseñanza o es un mensaje que está llegando a tu ego, está llegando sí a tu necesidad, sí está llegando a todo ello. Pero la verdad es que no te está guiando al Padre. Porque es motivacional. Entonces, mucha gente viene por esas circunstancias y eso es peligroso para la iglesia porque aún eso se ve en los testimonios. Pero imagínate tú que a mí me encanta, estaba yo estudiando este texto y me encanta una parte. Cuando nosotros vemos cómo Jesucristo, de repente vienen todos ellos, vienen atrás de Él. Jesús conoce todas las cosas y Jesús mismo, Él ya sabe quiénes son esas personas. Fíjate cómo es curioso esto. Porque Jesús, aunque Él sabe que le siguen por los bienes, aunque Él sabe que le siguen únicamente por conveniencia, nuestro Señor Jesucristo no agarra y les dice, ¿saben qué? Ya, sáquense, váyanse, nomás me están siguiendo. Fíjate que lo que primero hace nuestro Señor Jesucristo es, primero hace los milagros, permite que le siguen, y cuando ve la necesidad del necesitado, perdón, pero suena raro, pero sí, cuando Él ve la necesidad del necesitado, nuestro Señor Jesucristo está ahí y les apoya. ¿Cómo lo vemos? Cuando hace la alimentación de los 5,000. Más adelante vamos a ver cuando Jesús sí los reprende y dice, ustedes nomás me siguen por el pan. O sea, Jesús no lo supo en ese momento. Jesús desde este momento, antes de hacer los milagros, Jesús ya lo sabía. Y Jesús no le reprende a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios, aun con las personas que únicamente lo buscan por necesidad, Dios tiene misericordia. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque imagínate tú, o sea, a veces nosotros, bueno, aunque lo voy a ver más adelante, a veces nosotros, ¿sabes qué? Nos molestamos con personas porque únicamente vienen a la iglesia para recibir un milagro. A veces nosotros nos molestamos con personas porque vienen a la iglesia únicamente para ver qué le van a dar. ¿Sabes tú? Cuando pasa esto, tú déjalo, no te preocupes, Dios tiene control. Él ya sabe quiénes son las personas que van a escuchar y quiénes simplemente están ahí para ver un milagro, para recibir algo o aún hasta comida. O sea, puede ser lo que sea, pero hay personas que únicamente van a buscar a Dios para ver qué reciben, no porque sean verdaderos discípulos. Por eso nosotros como iglesia, no hablo solamente de líderes, no hablo de pastores, no hablo de ministros, hablo de iglesia en general. Nosotros debemos de quitar nuestra mirada de los hermanos, de las personas. O sea, si nosotros no aprendemos eso, ¿sabes qué? Nosotros vamos a estar batallando en nuestra mente y vamos a estar batallando en nuestro corazón, y Dios va a estar recibiendo a personas que nosotros mismos los rechazamos porque los juzgamos a nuestra forma y pensamiento. Si viene una persona y únicamente está buscando a Jesús, únicamente para ver qué obtiene de Él, y simplemente está pidiendo, ok, ¿sabes qué? Va a ser Dios con él. O sea, yo no estoy dictando mucho menos un juicio. No. O sea, a lo que yo quiero decir es, tú mantén tu paz y tu relación con Dios y permite que los demás sea su asunto con Dios. Porque qué triste sería que tú, por estar cuidando a otros, no tengas ni el gozo ni la paz de Dios, porque te metes en problema ajeno. Y déjame te digo, dice la palabra de Dios, y si para su Señor alguien está de pie, ¿qué a ti? Eso es interesante, ¿no? O sea, entonces tú mantén tu paz y tu relación con Dios,
no te aflijas, no estés preocupado que si lo están buscando a Jesús únicamente por esto. Nuestro deber es enseñar la palabra, nuestro deber es decir la palabra, es enseñarles con amor, con gracia. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil. Hay hermanos que ay, amén, ¿verdad? Entonces, yo sé que no es fácil, pero ¿sabes qué? Pero mantén tu paz. Y si alguien te pregunta, ¿sabes qué, mi hermano? Es esto, aquello, lo otro. Hace tiempo que estaba en una reunión de oración con algunas hermanas y comenzaban a orar y decían, ahora nosotros reclamamos, ahora arrebatamos, reclamamos, hacemos, deshacemos. Y yo les decía, ¿sabe qué? Después de todo yo les invité y les decía, ¿saben qué, mis hermanas? Con todo respeto y amores, hay que ver cómo es la oración correcta delante de Dios. Dios a veces permite luchas, pruebas, como en este momento. Fíjate qué interesante es, Jesús, al ver que toda la multitud venía, antes de continuar caminando, Jesús pudo haberlos mandado a casa. ¿Y qué hizo? No los mandó a casa. Él permitió que llegaran hasta ese punto todos hambrientos. Esa es la realidad. O sea, y Dios muchas veces que permite que pasen cosas en nuestras vidas por un objeto. O sea, Él tiene el sentido, Él sabe por qué. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y cuando dice la palabra de Dios, dentro del versículo 1 al 7, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde podemos? Le dice Jesús a Felipe, permítanme, mejor lo voy a leer. ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Es lo que Jesús le pregunta a Felipe. Y de repente Felipe, ¿qué hace? Sencillo. Felipe dice, pues Señor, pues no tenemos ni dinero. O sea, ¿cómo? No, mándalos, regrésalos, Señor. Nosotros no tenemos dinero. Fíjate que dice bien interesante la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice entonces, ni trabajando, Señor. 200 días ganaríamos lo suficiente para dar un poco de pan. Ni trabajando 200 días nosotros, los discípulos, ganaríamos tanto dinero para comprar un poquito de pan para cada uno. O sea, lo que está diciendo Felipe es, regrésalo, Señor, nosotros no tenemos cómo poderle sustentar. Pero la verdad del caso es que si tú y yo hubiéramos estado ahí, te aseguro que hubiéramos dicho eso, o cosas como, pues no sé, regrésalos, o quizás algunos, gente, hay otros, ¿no? Que hasta comienzan a correrlos, comienzan a decirle, ya váyanse, ¿no? Gente, tanta misericordia de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Felipe, no le está preguntando a Felipe porque Él espera una respuesta de Felipe, sino porque Dios ya sabe, nuestro Señor Jesucristo ya sabía qué iba a hacer. Sabes que a veces Dios permite que pasemos situaciones, no porque Él no pueda controlarlas, escucha esto, no porque Él no pueda controlarlas, sino porque Él tiene control total de las situaciones que estamos pasando. Y la visión de Dios es increíblemente más amplia que tú y mi visión. Eso, mis hermanos, me encanta y a la vez me es tan difícil cuando de repente tú y yo estamos pasando luchas, pruebas, dificultades, cuando tú estás esperando una promesa de Dios y mira, estabas esperando quizás en el año 1850, ¿verdad? Ya estamos en el 2000, o sea, quizás has estado 20 años esperando una promesa de Dios y de repente no la ves. Créeme, es algo muy difícil, de verdad, es algo increíblemente difícil. Sin embargo, y cuando digo que es difícil, es con todo el conocimiento que Dios tiene control de las cosas. Sin embargo, no porque entendamos esto, no deja de ser difícil para nosotros. Y a veces, ¿sabes qué? Luchamos. ¿Te acuerdas de alguien que pasó eso? Quizás te recuerdes a Abraham, ¿no? O Abraham, él, ¿qué le dijo? Mira, Sarai, ¿sabes qué? Pues ya veo como que pues ya, ¿no? Ya se acabó el tiempo, pues pues ya no. Y entonces Sarai también se desespera y dice, yo no puedo tener hijos. Entonces, Abraham, ¿sabes qué? Toma a mi sierva, llégate a ella y voy a tener hijos a través de mi sierva. Eso era legal. O sea, entonces, la desesperación muchas veces nos lleva a hacer las cosas incorrectas en nuestras vidas
en las cuales nosotros lo único que hacemos es atrasar los planes de Dios en nuestras vidas. Si tú me preguntaras, oye Noé, o sea, entonces tú entiendes esto, entonces tú has pasado dificultades o quizás luchas, claro que sí, y quizás la has regado, yo podría decirte desgraciadamente sí. No podría yo decir, sabes que no, yo nunca la he regado, o sea, yo tengo pruebas y luchas y yo nunca la riego. La verdad del caso, mis hermanos, es que cuando viene una prueba, viene la tentación y también muchas veces viene la duda. Y la duda es uno de los mayores enemigos que existe aquí. No en lo físico, existe acá. Donde te lleva entonces de repente a cuestionar a Dios. No si puede. Hay personas que hasta cuestionan a Dios por si puede. Pero hay personas que simplemente cuestionan de Señor, ¿será o no será posible? Y cuando ellos le preguntan entonces, cuando Jesús le pregunta a Felipe, Señor, pues entonces Felipe le dice, no Señor, no hay forma. De repente entonces encontramos nosotros que está Andrés, el hermano de Pedro, y aquí vemos el segundo punto, que es del versículo 8 al versículo 14, Andrés, el hermano de Pedro. Por cierto, Andrés es el primer discípulo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es el primero y él hace el llamado a Pedro y a otros. Entonces, Andrés llega y le dice, el hermano de Pedro le dice a Jesús, le dice, Jesús, mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Sin embargo, ¿qué es esto para tanta gente? Y ahí está lo interesante. Ahí está lo interesante que nosotros podemos percibir. Una cosa que Dios nos enseña muy claramente aquí es que Dios puede hacer mucho con poco, Dios puede hacer mucho con mucho, o Dios puede hacer mucho con nada. De las 3 formas, Dios lo puede hacer. A veces nosotros hemos cometido el error de menospreciar lo que tenemos, sea mucho o sea poco. A veces nosotros erramos en menospreciar lo que tenemos. A veces uno dice, yo no tengo nada que darle a Dios. Bueno, comenzamos por el corazón, ¿no? Comenzamos por la voluntad, que yo creo que es lo más difícil de dar. Yo creo que el corazón y la voluntad es lo más difícil de dar de verdad, pero a la misma vez es lo mejor que podemos dar. Porque decirle a Dios, Señor, yo te entrego mi voluntad, créeme, eso es fácil, eso es bien papa. O sea, hacer una oración de, Señor, en ese momento te entrego mi voluntad y haz de mí como quieras. Pero cuando Dios está haciendo de verdad lo que Él quiere y a ti no te gusta, entonces cuando le damos vuelta a la oración y Señor, perdóname, te quito tu autoridad, te quito, ¿cómo se llama? Lo que te había dado, esa libertad en mi vida, y mejor regrésamela porque no, hombre. Pero hay otro grave error. El segundo grave error es que nosotros a veces pensamos, yo ya he hecho mucho para Dios, entonces Dios va a responder. A veces nosotros pensamos, yo tengo y he trabajado demasiado para Dios, entonces Dios tiene que hacer. Déjame te voy a poner un ejemplo. Es lo mismo que hubiera llegado una persona con un pez y un pan, que simple y sencillamente hubiera llegado una persona con 3 canastas de peces y quizás con 4 canastas de panes. Para Dios, las 2 cosas es lo mismo. O sea, el problema no está en Dios, el problema está en nuestra percepción de la realidad. Tu percepción, mi percepción de la realidad no es lo mismo que la percepción de Dios en su realidad. ¿Por qué? Porque la visión de Dios va mucho más amplia totalmente en relación a lo que Él quiere hacer, en relación a lo que Él va a hacer. Por eso entonces de repente cuando ves tú, llega Andrés, le dice, mira, pues ¿qué es esto? Y Jesús le dice, algo interesante, la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesús le dice, siéntenlos, de 12 en 12, siéntenlos. Y es cuando da el dato, eran 5,000 hombres. Entonces eran por lo menos otras 5,000 quizás mujeres, aunque generalmente hay más mujeres que hombres. Entonces ahí hablaríamos de 10,000 quizás 10,000. Más aparte de los niños, estaríamos hablando quizás 15,000 personas. Sin embargo, a veces eran 2 niños, pudiera ser entonces unas 17,000 personas. Pensemos que hubieran sido 15,000 personas. Y dice la palabra de Dios que los sentaron a todos. Fíjate qué interesante es. Cuando Jesús les dice, vayan y siéntenlos. ¿Qué hacen los discípulos? Ellos van y los sientan.
Y cuando Jesús dice, traigan las canastas, traen las canastas. Y cuando después Jesús dice, vayan y repártanlas, ellos las reparten. Esto parece demasiado sencillo, demasiado lógico dentro de un texto bíblico, pero la verdad del caso es que lo que Dios nos está enseñando es que la obediencia es tan importante cuando tres, cuando no tres, cuando todo va bien y cuando todo va mal. La obediencia es tan importante en la vida de un cristiano que aún con ganas o sin ganas, lo mejor de lo mejor es obedecer. Pero a la misma vez, la obediencia en tiempos difíciles es lo que más glorifica a Dios. Una obediencia en tiempos fáciles cualquiera la hace, eso es lo de menos, eso, no hombre, eso está papita, ¿no? Eso es sencillo, cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te está proveyendo, cuando Dios cumplió una promesa hoy, mañana otra, y de repente todo está bien en casa, y de repente todo va fluyendo y todo va avanzando bien padre. En ese momento obedecer es mucho más fácil. Y a veces nosotros ni aún así lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Pero imagínate tú, cuando en los momentos más difíciles, más críticos de tu vida, o los momentos más difíciles y más críticos que tú puedas estar viviendo, en ese momento obedecer a Dios, eso honra y glorifica más a Dios que muchas obediencias cuando todo va bien. Cuando Jesús comienza a hacer el milagro, cuando los discípulos obedecen, cuando las personas se sientan, cuando traen los canastos. O sea, cuando todo comienza a funcionar en la forma en que Jesucristo dictó o dictaminó, cuando todo comienza a correr como Jesús da la orden, comienzan a suceder los milagros. Ese es uno. Te voy a poner otro milagro. Los 10 leprosos, Jesús les dice, vayan, ellos comienzan a caminar. Otro milagro. Cuando el agua se convierte en vino, las bodas de Canaán, las aguas se convierten en vino. Llénenlas, ellos las llenan. Ahora lleven el agua con el maestresala, que era el que probaba el vino. O sea, muchos milagros suceden cuando obedeces, no suceden cuando oyes, no suceden cuando estás oyendo contento, no sucede cuando pasa todo esto, sucede cuando tú obedeces la voz de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Qué voz hay que oír? La voz de Jesús. ¿Cómo escucho la voz de Jesús? Primero, a través de su palabra, y segundo, a través de la oración, de una comunicación con Dios. Cualquier persona que tiene un familiar cercano, entiende y escucha su voz y dice, ya sé quién me habla. Voy a ponerte un ejemplo. Si a mí me hablaran de mi casa, quien hable, simplemente por escuchar la voz, yo ya sé quién es. Y yo sé que a ti te pasa lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Cuando tu relación es muy amplia con una persona, tú aprendes a discernir y a escuchar la voz de esa persona y discernirla y separarla de otras voces. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú estás en esa relación con Dios, ¿qué va a pasar? Que tú vas a poder discernir mucho mejor la voz de Dios, el mandato de Dios, la dirección de Dios, que simple y sencillamente estás esperando que algo pase de repente de la noche a la mañana. Muchas personas quieren sí escuchar la voz de Dios, pero no quieren leer la Biblia. O sea, muchas personas dicen, yo quiero escuchar una voz audible, dice John MacArthur, ¿no? Dice, o no recuerdo si fue él u otro maestro, y dice, bueno, si quieres escuchar la voz de Dios en voz alta, pues ahora lee la Biblia en voz alta, ¿no? Que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero la verdad del caso es esto. Cuando tú oyes la voz de Dios y cuando tú obedeces la voz de Dios, entonces Dios en su bondad, Dios actúa. Con esto no le vamos a hacer ¿cómo le decimos? Un candado, no le vamos a torcer el brazo a Dios. No, simplemente Dios se agrada de aquellos que le obedecen en los tiempos más difíciles. Simplemente Dios se agrada porque eso además, mis hermanos, es una forma en que nosotros demostramos ese amor para con Dios. De verdad, esto es algo muy importante, que nosotros podamos escuchar, discernir la voz de Dios y obedecerla. Te recuerdo esto. Cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando tú escuchas la dirección de Dios y la obedeces,
lo que puedes esperar es una bendición detrás de esa puerta. Detrás, a la vuelta de la esquina, va a venir una bendición. Y recuerda esto, una bendición, mi hermano, no es dinero. A veces, ¿sabes qué? A veces Dios ha permitido, fíjate que eso también es interesante. A veces Dios ha permitido que las mayores bendiciones vengan después de un gran periodo de tiempo o una gran lucha. Las mayores bendiciones han venido a través de esas formas muchas veces. Te voy a poner un ejemplo. Un Abraham, 80 años. Un Moisés, 40 años. Jesús, 40 días de ayuno, 30 años de espera. Un José que Dios usó de una forma increíble. Entonces, después, no creo que son 20 y tantos años, 30 años. O sea, dices, wow, son siervos que pasaron años de espera para llegar a un punto. De la misma manera, mi hermano, ¿sabes qué? Mi amigo, lo que tú tienes que hacer es la obediencia. La obediencia trae bendición. Algo interesante, y es que a veces nosotros esperamos a que vengan los problemas para ver la mano de Dios. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos muchas personas y muchos cristianos, es más. Yo les compartía en alguna ocasión acá, en una plática de oración, yo les compartía, ¿no? En una ocasión fuimos a Acapulco, habíamos ido de misión, había ido con otro hermano del seminario, habíamos ido de misiones a Veracruz, a un lugar totalmente, era la sierra literal. Habíamos ido a Veracruz, entonces él me decía de que después de Veracruz iban a ir a Acapulco y me invitaron y fui con él y toda su familia. Cuando estábamos en Acapulco, estábamos en la playa, yo vi por ahí algo raro, estábamos en el mar. Y de repente su niña comienza a llorar, quizás tenía unos 12, 13 años, algo por ahí, y comienza a llorar y comienza a decir, es que me picó algo. Yo vi como una viborilla, pero realmente no sabía. Pues nos salimos todos y yo le decía al hermano, ¿no? Yo bien espiritual, ¿no? Decía, hermano, ¿sabe qué? Hay que llevarlo al médico, hay que llevarlo de una vez hay que llevarla a la clínica, hay que llevar a su niña a la clínica, hay que llevarla. Y el hermano decía, no, hermano, hay que orar. Yo decía, mi hermano, no, vamos a llevarla, mi hermano. Ahorita ya en el camino oramos. Y el hermano me decía, no, vamos a orar. Y yo decía, y estuvimos ahí no mucho tiempo. Y yo agarré, tenía el brazo de la niña en un punto y agarré y yo le toqué. Y bueno, sabemos que Acapulco es caliente, pero estaba mucho más caliente y se estaba poniendo rojo ahí. Y estaba mucho más caliente en ese punto. Y fue así que yo dije, hermano, no vamos a caminar hasta que no oremos. Y dije, está bien, mi hermano, vamos a orar. Ya saben. Comenzamos a orar. Oramos los dos ahí en el brazo de su niña. Y Dios la sanó. De repente su niña dijo, ya no tengo dolor. Se le comenzó a ir todo. Eso fue en un minuto. O sea, a veces nosotros esperamos el último momento para buscar a Dios. A veces nosotros esperamos el último momento para recibir un gran milagro. Hace poco, la semana pasada, justamente me platicaba un hermano que estaban dos familias o tres familias y fueron hacia un lugar donde era bosque. Entonces, su pequeña, no sé cuántos años tenía, quizás 14 años, y que su pequeña le dijo, oye, papá, ¿me das permiso de ir con tal persona? Vamos a subir al cerro. Y sí, ve. Y cuando ya vieron que era tarde, ya estaban perdidas las niñas. Entonces ellos estuvieron caminando en todo el lugar, ya era demasiado tarde y de repente llega la policía, informaron a la policía, llegó la policía y la policía les dice, ¿sabes qué? Te va a costar, no sé, 50,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo que les dice, ¿sabes qué? Te va a costar 50,000 pesos porque vamos a mandar un helicóptero a buscar a tu niña. Es lo que va a costar. Entonces dice, así es que ya bájense todos, ya no tienen nada que hacer aquí. Entonces todos se bajan y de repente los hermanos comienzan a pensar, oye, ¿por qué no oramos? ¿No? O sea, ya después de todo rollo, ¿por qué no oramos? Oraron, después fueron a dar una muy pequeña vuelta y de repente escucharon por ahí, ellos estaban gritando y escucharon por ahí un ruido y entonces se comunicaron inmediatamente y en menos de 10 minutos habían encontrado a la primera persona que los llevó después a los demás.
Cuando pasó esto dieron aviso a las autoridades y ya no se trajo el helicóptero, que iba a costar 50,000 pesos, por decir algo, era más. Pero imagínate tú, a veces tú y yo, ¿sabes qué hacemos? Esperamos en el último momento para ver el gran milagro de Dios, cuando desde entrada debemos de aprender nosotros a clamar a Dios. Y cuando digo esto, es como te digo, Dios puede hacer mucho con poco, o Dios puede hacer mucho con mucho, y también Dios puede hacer mucho con nada. O sea, esto es difícil, y lo hablo como persona, como humano, o como dice Pablo, no lo hablo como hombre, ¿no? Esto es difícil. A veces, mis hermanos, nosotros confiamos tanto en lo que vemos, y nos es difícil confiar en lo que no vemos y confiar en Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, perseverar en Dios. Y Señor, o sea, aunque yo no entiendo qué está pasando, Señor, tú estás en control de todo. Tu paz y mi paz debe descansar en que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas. Quiero terminar con un versículo, y dice versículo 15. Dice la palabra de Dios: Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Cuando Jesús hace el milagro, se da a los 5,000. Si ustedes ven, mi tema no es el milagro como tal, la verdad es que no. Da a los 5,000 y dice: recojan las cestas. Recogen 12 cestas llenísimas, dice la palabra de Dios, llenas. Y Jesús agarra y sus discípulos, ya decíamos, y los manda y dice: vamos a ir a tal lugar, vayan. Es interesante aquí. Dice: Jesús se dio cuenta que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Perdón. Quizás la gente no dijo nada, pero Jesús sabía la intención de su corazón. Y esto, reitero lo que dije hace un momento. Dios nos conoce de tal manera que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe quién le está buscando por interés. Dios sabe quién nada más está yendo para recibir algo. Pero tú eso déjaselo a Dios. Dios sabe, Dios tiene control, Dios tiene conocimiento. Tú no los corras, tú no les digas, ¿sabes qué? Si eres líder, si eres pastor o si eres maestro, de forma con amor. No de que tú vienes por comida y por conveniencia y tú más vienes por eso y vete de aquí, casi, ¿no? O sea, corremos a la gente que ni Jesús ha corrido. A veces nosotros como siervos somos más rígidos con las personas que nuestro Señor Jesucristo. Y esto de veras es triste y difícil. Te voy a poner un ejemplo, y esto me tocó hace unas semanas. Fui a una iglesia que invitó a un pastor, me invitó a su iglesia, fui a acompañar. Yo llevé una playera, mi pantalón normal, y fui con otro hermano. Él iba con una camisa de vestir, un pantalón de vestir, y de repente pasó un hermano enfrente y dice: hermano, y le dijo al hermano, no, yo desde que te vi, al otro hermano, yo sé que tú traes una unción especial. Y después, ya cuando terminó todo el servicio, el hermano se acercó con mi hermano, lo cual me da muchísimo gusto, y dice: bienvenido. Y pasó enfrente de mí y ni tan siquiera me saludó. O sea, no me preocupa el saludo. Créame, no me preocupa el saludo. No, ni me ofendo. No, o sea, no. Pero personas así, si llega una persona nueva a ese lugar, personas así son las que corren a los nuevos. O sea, no seamos rígidos con la gente. Tengamos misericordia. Y aún para eso hay que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Si pudiéramos ver las personas como Dios las ve, no las trataríamos tan mal. Si pudiéramos ver las personas como Dios las ve, las amaríamos más, y seguramente nuestra perspectiva sería muy diferente. Entonces, mis hermanos, ese es el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Fíjate que es muy interesante, porque el propio texto dice: Jesús se dio cuenta, y cuando se dio cuenta no les dijo nada, simplemente se fue de ellos. En otras palabras, nuevamente, Jesús no les comenzó a decir: es que esto, aquello y aquello. Fíjate que vamos a ver el texto más adelante, tú puedes hacer tu lectura, y Jesús más adelante sí les dice: ustedes me buscan porque tienen hambre, por necesidad. ¿Por qué?
porque ellos ya estaban al punto de que lo querían forzar a ser rey. Algo importante es, el punto aquí interesante, si tú fueras pastor o tú fueras el líder de una célula o de un grupo, y de repente llegaran 1000 personas, seguramente tú y yo estaríamos, llegaron 1000 personas, y Dios te dijera, ¿sabes qué? Llegaron 1000 personas a este lugar o a esta iglesia. Tú vete a otra iglesia donde hay 20 personas o 10 personas. ¿Tú qué dirías? O de repente llegaran 200 personas a tu grupo, ahí donde tú das clases, y de repente Dios te dijera, ¿sabes qué? Deja ese lugar y vete allá donde hay 2 o 3 personas. ¿Verdad que entrarías en problemas? ¿Verdad que entrarías en conflictos? Bueno, si tú no, la verdad es que yo sí. La verdad es que yo sí entraría en conflicto. Y la verdad es que yo diría, ¿pero cómo? O sea, caramba, Señor, si vinieron miles. Y este es el punto cuando viene el texto y el tema, en tiempo. Mi hermano, no todas las bendiciones que nosotros percibimos como bendiciones son bendiciones. Hay bendiciones materiales que no son bendiciones de Dios, y lo único que hacen es que nos alejan del propósito de Dios en nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que Dios ha bendecido económicamente y ellos han dejado o hecho a un lado hasta su propia familia porque están centrados en la economía. Hay personas que Dios ha bendecido con cosas o de otras formas, y de repente esas mismas personas que han sido bendecidas por Dios, ¿sabes qué pasa? Simplemente dejan a Dios. Hay personas que el enemigo les ha dado cosas para distraerlos, y las personas están felizmente distraídos con todo eso y dejan a Dios a un lado. Jesús, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, ¿sabes qué? Él sabe cuál es el propósito. Y esto es lo interesante. Tú tienes que aprender, y yo tenemos que aprender a saber qué es lo que viene de Dios y cuál es lo que no viene de Dios. Cuáles son las cosas que no vienen de Dios, pero que se presenta como una increíble oportunidad y bendición. Y ese momento de decirle, aunque es una increíble oportunidad, este no es el momento, este no es el tiempo, y yo no te tomo. Y yo sigo esperando el plan de Dios. No todo es así, no todas las cosas son así, pero por eso es importante la relación con Dios. Muy importante esa comunión con Dios. Si Jesús se hubiera quedado y él mismo hubiera dicho, sí, yo soy el rey, él seguramente hubiera tenido un increíble y perfecto reinado en Jerusalén y hubiera hecho la independencia y hubiera logrado cosas. Pero ¿sabes qué? El mandato de Dios y la salvación de la humanidad no se hubiera llevado a cabo. Recuerda, las mayores bendiciones espirituales y que tienen efectos eternos son las más difíciles y son las más tardadas. Son las más difíciles y son las más tardadas, lo que tiene un impacto espiritual y eterno. Mi hermano, con esto concluyo. Ama a las personas, aunque busquen a Dios a su manera, aunque únicamente busquen a Dios por conveniencia. Pídele a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude a ver a las personas como Él las ve, no como nosotros las vemos. Tercero, recuerda, cuando vienen luchas, el enemigo ataca con incredulidad y te hace verte a ti mismo y la insuficiencia de ti mismo. Y te aleja tu mirada de Dios, como lo hizo en ese momento Felipe. Y cuarto, por supuesto, ¿verdad? Es este punto. Recordemos, las bendiciones de Dios, hay que saber y hay que aprender a discernir cuáles son bendiciones de Dios y cuáles no son bendiciones de Dios, que pueden ser un increíble estorbo a tu vida. Pues mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Voy a intentar ver, nomás para mandar ahí algunos saludos. Pero bueno, saludo a mi hermana Lupita Santa Cruz, mi hermana Guadalupe Flores, a Bere González, a Jocelyn, también hermana Margarita Díaz. Gracias por acompañarnos. Y perdón si no Esperanza Bautista, también nuestra hermana.
Perdón si no alcanzo a ver quiénes están porque no lo puedo ver en este medio. Pero gracias por acompañarme. Y de verdad, si algún día te encuentras en Zumpango, por ahí en la zona, te invito a que nos acompañes en la colonia 1 de Mayo, en la avenida de los Pinos, sin número, casi al final. Tenemos servicio los domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 1. La oración comienza a las 10. Acompáñanos, será una increíble bendición para tu vida. Y también te invito, si tú crees que esto pudiera ser, este mensaje o esta plática puede ser bendición para otros, compártela con toda confianza, con todo gusto. Y de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad, es una bendición. Y como siempre lo he dicho, el deseo de mi corazón es que tu vida sea bendecida. Permíteme orar brevemente por ti y tu familia. Bendito y santo Padre, Jehová mi Dios, muchísimas gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas, por las personas que nos van a ver, las que nos están viendo y nos van a ver más adelante a través de las redes. Bendíceles ampliamente, provéeles económicamente, físicamente, moral, sentimental, emocionalmente y también en su salud. Pero ante todo, maravilloso Padre, ayúdanos a buscarte, no por lo que nos puedes o lo que nos das. Ayúdanos a buscarte por quien tú eres, porque tú eres maravilloso, precioso. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, cuando nos desesperamos en el tiempo de la espera, porque a todos nos ha pasado. Perdónanos, Señor, cuando fallamos en el momento de la prueba, en la espera, y ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos y nuestras miradas en tu presencia. Y gracias por enseñarnos y recordarnos que las cosas espirituales y eternas, su tiempo de cumplimiento es más difícil y es más tardado, porque la recompensa es increíblemente mayor. Permite, Señor, que tus planes sean mis planes y ayúdame a discernir aquellas cosas y aquellas bendiciones, entre comillas, Señor, que únicamente vienen a estorbar a mi vida y me alejan de ti. En el precioso, maravilloso y glorioso nombre de mi amado Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias, mis hermanas. Dios les bendiga. Agradezco, por cierto, ahí les encargo si pueden estar orando por mí. Ahí estar orando por mí en general. De verdad, muchísimas gracias y también que Dios me guíe en estas pláticas. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones.